Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Primer Encuentro del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín y la productora audiovisual de GC. Hoy vamos a conversar en forma parte de aquella generación fundadora en Holguín, en el universo cultural, fundadora de eventos, de instituciones, poeta y sobre todo reconocido por su labor como promotor cultural, Gilberto González Seik. La patria, en esencia, ¿no?, es la localidad. Tal vez de ahí me viene la pasión por los libros, por la lectura. Yo tenía 13 años y estaba allí. Y me selecciona junto a Nicolás Guillén, a Cintio Afina, Eliseo Eberto Padilla, Pablo Armando. Me hizo que no volviera más a concursar. La única revista holguinera que aparece en el diccionario de la literatura cubana. Nos plancharon erráticamente la revista por un texto que le pareció... A mí no me gustaba que me dijeran escritor. Poeta, por favor, vete para La Habana, yo te voy a dar papeles y vamos a hacer una imprenta. Y fue uno de los periodos más felices de mi vida. Bienvenido, Seik. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Holguinero de nacimiento. Holguinero de nacimiento. Tal vez por eso el compromiso profundo por defender la cultura holguinera desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Sí. Yo soy un holguinero reyollo, ¿no? Porque además yo siempre he pensado que la patria, en esencia, ¿no?, es la localidad. Sí, el terruño donde tú vives. Por ahí tú comienzas a amar el país. Claro. Usted no puede amar el país. Yo no conozco Trinidad, yo no conozco Cienfuegos, y bueno, forma parte de mi país. Pero conozco a esta ciudad, la camino todos los días y no puedo ni siquiera escribir en otro sitio, en Cuba o fuera de Cuba. Lo he intentado, pero tiene que ser en Holguín. Me siento profundamente enraizado y es el aire que respiro. ¿Cómo fueron sus inicios en la literatura? Tengo entendido, usted me rectificará si no es así, que en aquel momento el sistema institucional no se había consolidado. De hecho, mucho antes del nacimiento de las instituciones culturales holguineras ya se reunían en el Angelote, hacían unas tertulias, especie de tertulias improvisadas al estilo de los jóvenes de aquel momento, de aquella generación que se animaba a escribir, aunque no tenía una formación, digamos, intelectual. O sea, profesionalmente tenían, se desempeñaban en profesiones técnicas mayormente. ¿Cómo fue aquel momento iniciático? Yo nací en una casa que no había biblioteca. En casa de mi abuelo sí. Tal vez de ahí me viene la pasión por los libros, por la lectura. Y según la doctora Marisela Meseguer, en uno de los libros que ha escrito sobre la historia de la poesía, de la cultura holguinera, ella dice de que en el año 61, 1900, en abril, 16 de abril de 1961, se constituye en Holguín el Círculo de Estudios Literarios Rubén Martínez Villena. Ahí habían dos figuras ya establecidas, que era Francisco García Benítez, un poeta, historiador, un hombre de la generación de los años 30, y Lalita Curbelo, sí, de la generación de los años 50. Y dice Marisela, y 3 o 4 jóvenes. Entre ellos estaba Pedro Ortiz, Ivette Bian, Magali Sánchez
y Gilberto González 6. Yo tenía 13 años y estaba allí. Y fue una casualidad que yo aparezca ahora en ese momento fundacional. Y fue que yo conocí a Pedro Ortiz y me topo a Pedro Ortiz. Yo estoy de pase. Yo era brigadista con Rado Benítez. Y me dice, oye, hoy, y me invitó para que asistiera, porque conocía, Pedro me prestaba algunos libros y eso, ¿no? Y sabía que yo tenía vocación por la literatura. Y asistí a la constitución de ese círculo, que 2, 3, 4 años después, yo soy el presidente del Círculo de Estudios Literarios que radicaba en Los Altos de el Centro de Veteranos. Ahora es un pequeño espacio de la cultura que se está, ¿cómo se llama? Mejorando. Fue después Casa de los Combatientes. Pero cuando existía el círculo y yo subía la escalera de madera, estaban los veteranos allí en unos balances. Yo tengo 78 años, por lo tanto, debí conocer eso, ¿no? Y estuvimos ahí, ¿no? Y por ahí estuve en el círculo, en esa época, los 2 primeros poetas que yo conozco fueron Paquito y Lalita. Ya no habían más escritores en Holguín. No había institución en Holguín. O sea, todo transcurría fuera de la institucionalidad. Sí, 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 sí. ¿Por qué? No existía. No existía. Allí, Cultura me regalaron una máquina vieja de escribir, que le saltaban las letras. Eso lo cuento en un libro que publicó la editorial, que es Memoria de los 80, Sí, yo cuento ahí. Sí. Y un buró, y habían ahí una década de oro para la sí, cultura sí. holguinera. Y ahí habían, en esos años 60, conseguimos unos tauretes y allí era el primer sitio donde nos reuníamos. Los escritores, los jóvenes, allí iba Ramiro Gutiérrez con su guitarra y hacíamos tertulia allí en ese local y salíamos a hacer actividades, pero no había dirección de cultura en Holguín, no había movimiento literario ninguno. Y a veces ahí sí uno sentía la soledad del escritor, porque hoy, vamos, te sale a la calle y se topa con un escritor, con poeta y con libros publicados. Así es, así es. En ese momento no había nada, nadie había publicado. Los escritores de aquí se habían ido. Para Reinaldo Arena estaba en La Habana, Delfín Prat estaba en La Habana. Y no había escritores en la ciudad, ¿no? Entonces, todo ese pequeño grupo, entre ellos Pedro Ortiz, que es, yo diría, quien capitaneaba aquello, nos dábamos a la tarea de captar personas que les gustara la literatura. Así fueron apareciendo, así conocí a Alejandro Fonseca, ya difunto, un gran poeta holguinero. Conocí a Carlos Jesús García y lo atraje para el taller. Y fueron apareciendo amigos, los que nos sentábamos por la noche en el parque, y la característica era que es un momento, los 60 fue un momento también de esplendor en la cultura, ¿no? Ya existe la Casa de las Américas, pero en Holguín no hay nada. Entonces, habían 3 centros irradiantes en la ciudad. El periódico Ahora, 3 centros que dejaron de serlo, lamentablemente. La biblioteca. La biblioteca Alex Urquiola y la casa de Bebi Urbino. En ya las pocas personas que comenzaban a interesarse por la cultura, artistas plásticos, estoy pensando en Jorge Hidalgo, estos mismos poetas, Lourdes ya es una muchachita joven que todos estábamos enamorados de ella, ¿no?
que comenzaba a escribir. Y nos veíamos en la casa de Bebi Urbino, que fue un intelectual, un hombre de una cultura extraordinaria que asombró a Cintio cuando estuvo aquí junto con Eliseo Diego en el año 68. Y entonces nos íbamos a las 11 al periódico. En esa época Pedro era el director del periódico. Yo tuve la suerte de que Pedro me facilitó, ya yo había estado becado en La Habana, estaba aquí, no tenía trabajo, y empiezo a trabajar como periodista. Y el periódico era un centro irradiante, y estaba Cuqui Pavón, ahí estaba Bebi Urbino, ahí estaba Paquito García Benítez, es decir, Pedro Ortiz, había una atmósfera. Ángel Quintana. Quintana viene después, porque estaba en esos años en Santiago de Cuba. Yo estoy hablando de los años 60, yo era el periodista más joven. Y siempre trataba de ligarme a cosas culturales. Sí. Y tuve una influencia también de una pintora mexicana que estaba en Holguín, que además de pintar, escribía poesía. Ahorita quiero que me hable más sobre su relación con Electa, así como con otro intelectual, Ernesto Cardenal, a quien tuvo que recibir aquí y acompañarle en esos años en su visita. En esos años 60 fue. Sí, concretamente fue en el año 69. ¿Por qué vino Cardenal a Holguín? Cardenal había venido como jurado al premio Casa de las Américas y decide quedarse unos meses aquí en Cuba para escribir el libro En Cuba. Se llama así el libro. Y empieza a viajar por todo el país. Y llega a Holguín, época en que Jesús Tellez Garracedo es el director de cultura. Sí. Yo estoy subiendo una mañana la escalera de la biblioteca. Entonces yo estaba enamorado de una bibliotecaria que era la directora, que fue mi primera esposa. Y voy subiendo las escaleras y ellos salen de la oficina de la directora de la biblioteca. Y Tellez me pide que lo atendiera. Yo no era trabajador de la cultura prácticamente, pero dije sí, como no, cuando yo sabía ya quién era Ernesto Cardenal. Ya el libro que había publicado la casa lo teníamos en las manos. Y asistí a una misa que él dio aquí en la catedral. Celebró misa en la catedral. Ofició una misa aquí en la catedral. Él andaba con el escritor Enrique Ciruli y costó trabajo hacer la coordinación. Por fin aceptaron, pero con reticencia, ¿no? Porque era un sacerdote en la época que están las guerrillas en Nicaragua y era pro-guerrillero, qué sé yo, y bueno. Y lo atendí y tuve la suerte de que de atenderlo ese día y ya. Y se fue para Bayamo, después fue a Santiago. ¿No llegó a leer nada suyo? No lo llegó a leer. Sin embargo, en Santiago, él estaba buscando textos de gente y había un boletín del poeta que se hacía mimeografiado, que lo hacían en la Casa Heredia, y ahí él descubre un poema mío y me incluye en la antología que sale en el año 75-76 en México, Argentina, en Estados Unidos, y me selecciona junto a Nicolás Guillén, a Cintio, a Fina, a Eliseo, a Eberto Padilla, a Pablo Armando, a Noguera, a todo. El único de este territorio que sale en ese libro que es prologado por Ernesto Cardenal, que se llama Poesía Cubana de la Revolución, es este criollo. Siendo muy joven. Sí, joven. Muy, muy joven. Yo no me lo creía cuando me dijeron en Santiago, Waldo Leiva, en esos años que está en Santiago, y que era presidente de la columna juvenil de escritores y artistas de Oriente, y ya se había fundado la columna juvenil, que es la primera organización.
pero no teníamos local, no teníamos ayuda de ningún tipo. A veces la Juventud Comunista nos atendía y a veces no. Y tuve la suerte de en casa de César López tener el libro. Intenté robármelo varias veces, pero César, cuando yo iba a su casa, a veces iba con Verdecia, de aquí a Holguín, pues Con ganas de escondía el llevarse el libro, libro. porque yo estaba loco por tener ese libro. Él sabía Claro, porque que yo su motivación era llevarse el libro. tener la prueba. Yo no había publicado. Y después publico en un libro que es una antología que se llama Poesía de Amor, que la editó la editorial, bueno, la colección Pluma en Ristre de Arte y Literatura. Una editorial en La Habana lo publica y ahí aparecemos Carlos Jesús García, Alejandro Querejeta, santiaguero, holguinero, que vivió en Santiago, ya estaba aquí, sí. Millé y yo. Fue la primera vez que Carmen Mora organizó una presentación de libro y además que yo me veía publicado en una antología. Y gané, entonces, el primer holguinero que gana el premio Heredia. Heredia, efectivamente. Con 23 años, Con 23 según años. mis cálculos, obtuvo más el nunca, premio Heredia. Eso me traumatizó, que nunca más he concursado. Y he sido jurado y esas cosas, pero no. Ese premio, Sey, pudiéramos decir que legitimó su obra como poeta. Bueno, ¿Cuánto influyó el premio Heredia, un premio importantísimo, en la conformación justamente del poeta que se estaba haciendo Gilberto González Sey? Mira, yo cuando mando el cuaderno de poesía, Nota de las Jornadas, se llama, que es mi primer libro, ¿cómo decirte? Lo mandé por cumplir con unos amigos que estaban en la columna de escritores. Waldo me insistió y mandé ese cuaderno y todavía no me lo creía, ¿no? Cuando fui a Santiago a recibir el premio, ¿no? Recuerdo que las menciones fueron Coscauce y mi amigo el manzanillero, esposo de Aitana Alberti, pero se me fue de la mente, que fue presidente de los escritores de la UNIA y que hoy organiza el Festival de Poesía de La Habana. Bueno, el asunto es que me dio alegría, ¿no? Pero a la vez, no sé, me hizo que no volviera más a concursar. No porque el concurso estuviera mal, que sé cuándo, ¿no? Porque Eliseo Diego me dijo, mira, lo peor que le puede pasar a un escritor joven es publicar antes de tiempo. Lo peor que le puede pasar a un escritor joven es tener el espíritu concursivo. Hay escritores que mandan a todos los concursos. Y Eliseo me dijo, yo nunca me he ganado un concurso. Guillén tampoco se ha ganado un concurso. Neruda nunca se ganó un concurso. Lezama jamás concursó. Alejo Carpentier dice, no tienes que apurarte. Por eso yo tengo tan pocos libros. Es decir, no me apuro me decía, la poesía es o el poeta debe ser como un cazador, ¿no? Que debe estar esperando que aparezca el ciervo. Puede ser una chiva, no le tires a una chiva, tú tienes que cazar un ciervo, claro. ¿No? Y entonces, para eso hay que tener paciencia, ¿no? Y no apurarse. No publicaba libros, pero sí fue una etapa en la que las revistas se abrían a la publicación de textos poéticos. En este caso, pienso en Ámbito, en Higüe. En Higüe. Sí. Y otras. Sí.
Higüe fue el gran momento, es una revista que aparece, la única revista holguinera que aparece en el diccionario de la literatura cubana, Ujú. la revista Higüe en los años finales de los 60, Pedro Ortiz, como siempre, ¿no? Jorge Hidalgo, como siempre, Julio Méndez, que también hace ilustraciones allí, y publicamos allí, creo fue Caicé, Carlos Jesús García, Querejeta, Ale Fonseca y yo. Fue una revista que solo se leen 4 números, Ujú. porque finalizando ese número comenzó una etapa difícil. Es decir, nos iniciamos en el quinquenio gris y nos plancharon erráticamente la revista por un texto que le pareció hoy nada, ¿no? Extraño, ¿no? Un poema de Alejandro Fonseca. Y eso hizo que, a ver, hay que ubicarse en los contextos. En Holguín, por aquellos años, hoy el estatus de escritor te prestigia. A mí no me gustaba que me dijeran escritor. Poeta, por favor. Me acuerdo de un amigo en la cafetería Bretones por la noche, me dijo, poeta, y yo miré así para todos lados, ¿no? Y le dije, no me digas poeta, compadre, porque, y ahí el título de la parte donde yo estoy en el libro de Memoria de los 80, dice, un oficio sospechoso. Ser escritor era un oficio sospechoso. Como era ser sospechoso, tener el pelo largo, usar botas o andar con jean. Es decir, Barbaridades. Holguín era un pueblo, siempre lo fue, muy provinciano, ¿no? Ujú. Y eso no era un oficio, no era un oficio. Yo inventé unos carnecitos en el círculo literario para que la gente pudiera y pues, se identifique. ¿Qué tú haces? No, mira que... Entonces, cuando decía escritor, para la gente era periodista. Ajá. Y bueno, qué sé yo, ¿no? Pero escritor, no. Porque no había eso en Holguín y un escritor es algo raro. Un artista era algo raro. En esos primeros años me estoy Claro, refiriendo, ¿no? claro. Y eso, bueno, alentaba prejuicio. Muchos escritores holguineros, recordaron, en el periodo de la República tuvieron que emigrar. Holguín no tenía, bueno, ni biblioteca, la biblioteca fue... La revolución significó, sí, un gran momento, como dijo Lezama, un momento que uno sabía que se abrían posibilidades, pero que uno tenía que enfrentar, lógicamente, todos esos criterios, abrir camino. Había posibilidad de abrir camino que no iba a ser fácil, ¿no? Abrirle la cabeza a mucha gente en la ciudad y convencerlos de que eso era un oficio, ¿no? Porque ni en mi casa me lo creían. No, ponte, mi papá me decía, mira, te voy a llevar el trabajo en transporte ahí en el taller de mecánica para que tenga Eso no es oficio, me decía. Eso no sirve, eso no da comida. Y eso, lógicamente, lo vivimos. Esta, que es la primera generación de escritores holguineros, que yo lo denominé así, primera generación, ahí lo digo en ese mismo libro, los 10, 12 personas que escribían entonces aquí en Holguín. Fue una generación muy persistente, tanto así que muchos de sus integrantes se convirtieron luego en parte de ese movimiento fundador, de ese grupo fundador del entramado cultural de instituciones, quiero Claro, decir, claro. culturales holguineras. Vamos a hacer una pausa, Seik, en nuestra Sí, conversación, y a la vuelta vamos a hablar detenidamente de esa década de florecimiento de la cultura holguinera que fue la década de los 80. Vamos a hablar, no puedo dejarlo ir sin que hablemos de la Semana de la Cultura Holguinera y de los premios de la ciudad
a los que ha entregado usted su vida prácticamente. Y desde luego también tendremos que hablar de sus libros. Ha traído un libro, sé que ha traído un libro, así que le voy a pedir también que me lea, que me comparta algo de este texto, que sé que es el último, ¿verdad? El último Sí, que ha sí. publicado él. Bueno, El más reciente. acabo No. de publicar un libro de poesía en Venezuela, Ah, qué buena pero noticia. aquí Holguín del Terruño es el De 2012. 2002. De 2012 es el país más pequeño del aire, que por cierto tiene en la portada una obra de su hijo, de Una Jiki. obra de De Jiki. eso también vamos a hablar enseguida. Gracias por estar con nosotros, Seik. Una pausa y enseguida estamos de regreso al primer encuentro.